Hola a todos, hoy vamos a sumergirnos en una de las transformaciones económicas y sociales más bestias del siglo XX, la de España. Es una historia fascinante, un viaje desde un país cerrado a cal y canto por decisión propia a una apertura que lo cambió absolutamente todo, con sus luces y sus sombras. Y para entender bien todo este proceso vamos a seguir un camino muy claro. Primero, veremos qué era eso de la economía fortaleza de Franco. Luego, cómo esa fortaleza casi se viene abajo. Después, el giro de 180 grados, la gran apertura. El cuarto punto será cómo renació la sociedad. Y terminaremos con la gran paradoja de todo este progreso. Venga, vamos al lío. Bueno, pues vamos con el primer punto. Para entenderlo, hay que situarse justo después de la Guerra Civil. El régimen de Franco tenía una obsesión, una idea fija que era casi ideológica: construir una España nueva, una España que no necesitara a nadie de fuera. La idea era esa, ser totalmente autosuficientes. Y esa idea tiene un nombre: autarquía. Es un concepto clave en todo esto. ¿Qué significa? Pues muy sencillo, en teoría. Significa que un país se lo guisa y se lo come todo él solito. Producir absolutamente todo lo necesario dentro de tus fronteras sin importar nada de fuera. Básicamente, echar la persiana al resto del mundo. Claro, para llevar a cabo algo así, el Estado tuvo que meter mano en todo. Imaginaos, controlaban la producción de trigo, racionaban la comida con cartillas, ponían barreras enormes a cualquier cosa que viniera de fuera para protegerlo de dentro. Y no solo eso, crearon un montón de empresas públicas a través del famoso INI, el Instituto Nacional de Industria. De ahí salieron gigantes que hoy conocemos todos, Iberia, Endesa, Renfe, en fin, un control estatal que era prácticamente total. Pero claro, una cosa es la teoría y otra muy distinta la realidad. Este experimento de vivir en una burbuja pues no tardó en hacer aguas por todas partes. Vamos a ver qué pasa cuando intentas aislar una economía del resto del mundo. Y aquí se ve clarísimo el contraste, el choque brutal entre lo que se prometía y lo que pasó de verdad. Se hablaba de autosuficiencia. ¿Y qué hubo? Estancamiento y escasez. Se hablaba de fortaleza industrial. La realidad, una producción ahogada, sin materias primas, con cortes de luz constantes. ¿Y la España poderosa e independiente? Bueno, lo que de verdad floreció fue un mercado negro gigantesco, el famoso extraperlo. Ahí es donde se movía lo que el Estado no podía o no sabía proporcionar. Es que el resultado fue sencillamente catastrófico. Y ojo, no hablamos de un pequeño tropiezo económico. No, estamos hablando de un fracaso total del sistema. La política que se había diseñado para hacer a España fuerte la estaba llevando derechita a la bancarrota. Y llegamos a un punto de no retorno. Con el país asomado al abismo de la quiebra, al régimen no le quedó otra que tomar una decisión drástica. Tuvo que tragarse su orgullo y abandonar uno de sus pilares ideológicos, básicamente para no hundirse del todo. La situación era crítica, Hacia 1957 España estaba a punto de declararse en bancarrota, de no poder pagar sus deudas con el exterior. La pregunta era: ¿y ahora qué? ¿Cómo le das la vuelta a un desastre de este calibre? Porque el modelo en el que se había basado todo se había demostrado un fracaso absoluto. Pues la respuesta, o al menos el intento de respuesta, llegó con un nuevo tipo de ministros. Eran los llamados tecnócratas, gente como Navarro Rubio o Ullastres. Su perfil: economistas, muchos ligados al Opus Dei, que entraron en el gobierno con una misión muy específica: arreglar el desastre económico. Pero, y esto es clave, sin tocar ni una coma del sistema político. Salvar la economía para salvar la dictadura, básicamente. Y su primera gran medida fue una bomba. Ni más ni menos que una devaluación de la peseta del 42% frente al dólar. ¿Qué significa esto en cristiano? Que de la noche a la mañana todo lo español era muchísimo más barato para un extranjero. El objetivo era clarísimo: vender fuera como locos, exportar, y que por fin entrara dinero. Y la verdad es que funcionó. Fue un éxito que desató una especie de euforia en el mundo empresarial. Esa devaluación fue la chispa, pero el fuego del milagro español de los 60 tuvo 4 grandes motores que lo alimentaron. A ver, el primero, la inversión extranjera. Empezó a llegar dinero a expuertas, sobre todo de Estados Unidos, que metió un 40% del total. El segundo, el turismo. Sol y playa. Empezaba el boom. Tercero, las remesas. ¿Qué es esto? Es el dinero que enviaban los millones de españoles que se habían tenido que ir a trabajar a Alemania, a Francia, a Suiza. Y cuarto, que el mundo en general iba como un tiro económicamente, y España se subió a esa ola. Claro, todo este chorro de dinero y este crecimiento a toda pastilla no solo cambió los números de la economía, es que transformó la sociedad española de arriba a abajo. Vamos a ver cómo fue esa revolución. Fijaos en este gráfico porque lo dice todo. En apenas 10 años, la cantidad de gente que trabajaba en el campo se desplomó. Cayó 12 puntos. Eso es una barbaridad. Significa que hubo un éxodo masivo del pueblo a la ciudad. En una década, España pasó de ser un país de agricultores a ser un país de obreros y gente de ciudad.
Y la vida de la gente cambió radicalmente. De repente llegó el consumismo, el SEA 600, el coche que motorizó al país, la tele en el salón de casa. Eso era una revolución. ¿Y qué decir de las playas, llenas de turistas en bikini, algo impensable poco antes? Pero quizá el cambio más bestia fue en la educación. El analfabetismo prácticamente se erradicó y el número de estudiantes en la universidad se multiplicó por 10. El resultado de todo esto fue una auténtica revolución social, sin paliativos. Nació y creció una nueva clase media en las ciudades. La mujer empezó a ir a la universidad y a trabajar fuera de casa de forma masiva. Y claro, con tanto turista y tantas ideas entrando de Europa, los valores de siempre sobre la familia, la pareja, todo empezó a cambiar. La sociedad española se estaba, por así decirlo, europeizando a marchas forzadas. Pero, y aquí viene el gran pero de toda esta historia, la enorme contradicción de la época. Teníamos una economía y una sociedad que iban lanzadas hacia el futuro, hacia la modernidad. Pero, ¿y la política? La política seguía congelada en el tiempo, completamente anclada en el pasado. Este esquema lo resume de maravilla. A un lado, la modernización económica, mercados que se abren, gente que empieza a consumir. Por el otro, el inmovilismo político. La dictadura seguía intacta, sin el más mínimo gesto de apertura. Es más, para que quedara todo atado y bien atado, en 1969 Franco nombró a Juan Carlos como su sucesor. El mensaje era, la economía puede cambiar, pero el régimen se queda. Claro que este milagro tuvo una cara B, unos costes ocultos que no salían en las grandes cifras. Por ejemplo, millones de españoles tuvieron que hacer las maletas e irse a trabajar fuera. La desigualdad entre unas regiones y otras siguió siendo brutal. El boom del ladrillo y la industria se hizo a costa de destrozos ecológicos tremendos, sin ningún tipo de control. Y los servicios sociales, como la sanidad o la educación, no daban abasto para atender a esta nueva sociedad. Y así llegamos a la pregunta del millón, la que realmente define toda esta época. ¿Puede un país modernizarse de verdad, cambiar su economía y su sociedad por completo sin tocar para nada su sistema político? ¿Es eso sostenible a largo plazo? Esa tensión, ese choque entre una España que corría y un gobierno que no se movía, es lo que al final marcaría el fin de una era y el comienzo de la siguiente.